Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases. Esta semana nos toca realizar el tema número 10. Vamos a hacer la segunda parte de lo que nos corresponde en célula eucariota. Justo por acá lo tenemos, ¿ya? Para poder pues hablar de lo que viene a ser el citoplasma y el núcleo, que es la segunda parte. Recordaros que en nuestra anterior sesión lo que vimos es la parte de la cubierta celulares, o sea, hablar de el glucocálix y la pared celular, dependiendo si te referías a una célula eucariota de tipo animal, había glucocálix. Si te refieres a una célula eucariota de tipo vegetal, te refieres pues a la pared celular, cada una con sus características. Luego vimos la membrana en cuanto a su composición, ¿no? El famoso modelo del mosaico fluido. Hablamos también del transporte celular, transporte pasivo, transporte activo, ¿no? Pasivo, difusión simple, facilitada. Vimos por ahí lo de la ósmosis en el transporte activo, ¿no? Lo del transporte mediante bombas, del transporte en masa, la fagocitosis, la pinocitosis, la secreción, la excreción, ¿no? Vimos diversas formas con respecto al transporte. Ahora, lo que veremos el día de hoy es, como te menciono, la parte de el citoplasma, que vamos a ver propiamente lo de aquí, ¿no? La semana pasada, en nuestra anterior clase, vimos lo que es membrana y ahora estamos viendo todo el interior, ¿no? Todo el citoplasma, que es la región que comprende de la membrana al núcleo. Vamos a empezar viendo la parte del citoplasma y luego vamos a ver la parte nuclear, ¿correcto? Entonces, cuando uno se refiere al citoplasma, muchachos, este citoplasma es la zona que representa la mayor porción de la célula y vamos a poner por aquí situada, ¿ya? Situada entre la membrana, situada entre la membrana, aquí mira, entre la membrana y el núcleo, ¿ya? Situada entre la MC, membrana celular, y el núcleo, ¿ya? Eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos al citoplasma, ¿ok? Ahora, el citoplasma de manera didáctica podemos dividirlo en dos porciones. Presenta dos porciones. Presenta dos porciones. ¿Ya? Presenta dos porciones. ¿Listo? Entonces, cuando uno se refiere a esas dos porciones, estamos hablando de... Ese es el núcleo, lo de rojito es el núcleo. Hasta acá es membrana, todo esto es el citoplasma. Ahora, ¿qué es esto específicamente? En el citoplasma hay una región a la cual llamamos la matriz celular o también llamado citosol. Eso es lo primero que vamos a poner por acá. Cuando uno se refiere a la primera porción, acá mira, le voy a poner A, viene a ser el citosol o matriz citoplasmática. Ahí mira, citosol, también llamada, también se le conoce así, matriz citoplasmática, ¿sí? Matriz citoplasmática, ese es el otro nombre que se le puede dar, matriz citoplasmática, ahí mira, matriz citoplasmática, esta de aquí, esa viene a ser pues la parte de la célula, ¿sí? Esta viene a ser la parte de la célula donde se van a encontrar las organelas. Es la zona, aquí importante, mira, aquí se realizan las reacciones, mira, aquí se realizan, ¿sí? Sobre todo lo que vamos a ver acá es que se va a realizar las reacciones más importantes del metabolismo. Se reaccionan, aquí mira, se realizan reacciones metabólicas. Mira, aquí se realizan reacciones metabólicas. Cuando te digo reacciones metabólicas, por ejemplo, el caso más importante, la llamada glucólisis. Cuando uno se refiere a la glucólisis, es el proceso que veremos aquí en unas semanas cuando nosotros nos referimos a la conversión de la glucosa en piruvato, un proceso importante. Ahí también a nivel del citosol se va a dar lo que es la síntesis de proteínas, específicamente a nivel ribosomal, por ejemplo, ¿ya? Entonces se realizan reacciones metabólicas y
y se hallan las organelas, que es la otra parte que comprende al citoplasma, y se hallan las organelas celulares, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos cuando nos referimos las organelas, ¿ya? Las organelas. Eso es lo que tenemos cuando uno se refiere al citosol. Ahora, el citosol es una especie de coloide, ¿no? Está formado pues por agua, está formado por iones, ¿sí? Puede encontrarse aminoácidos, se puede encontrar también ácidos nucleicos, como el caso del ARN mensajero, ¿no? El ARN de transferencia también llegarán acá. Y esta zona se caracteriza por algunas propiedades que presenta. Acá le vamos a poner propiedades que presenta el llamado citosol. Mira, propiedades. Hay propiedades del citosol. Entonces vamos a referirnos a tres propiedades. ¿Okay? Propiedades del citosol. ¿Qué propiedades vienen a ser estas? A ver, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué propiedades tenemos? Por ejemplo, una de las propiedades, a ver, ahí, una de las propiedades viene a ser la llamada tixotropía. Acá, primera propiedad tiene que ver con la llamada tixotropía. A ver ahí, vamos a hablar de la tixotropía como primera propiedad que va a presentar la parte del citosol. Te decía que el citosol es una especie de coloide. Entonces tiene zonas que son un poco más densas, a las cuales podemos llamar zona gel, y hay unas zonas que son un poco más fluidas, a las cuales llamamos sol, zona sol. Podemos hablar así entonces de que hay un sol y un gel. Algunos dicen plasma sol y un plasma gel. Esto permite que haya un intercambio, es decir, de las zonas gel se mete hacia la zona sol y la zona sol sale un poco hacia la zona gel, se hace un intercambio. Más o menos, para que me entiendas, hacemos una gráfica aquí en borradorcito. Si yo, por ejemplo, ahí hablo de una celulita, mira, hacia afuera es la parte gel, hacia adentro es la parte sol. Entonces, ¿cómo hace una célula, por ejemplo, para irse moviendo? Tiene que ir realizando intercambios de esta zona, es decir, la parte sol sale y la parte gel ingresa. A ese movimiento de ingresar el sol, de ingresar el gel y salir el sol y viceversa, a eso se le llama tixotropía. Gracias a esa propiedad es que se puede dar lo que te estoy explicando en este momento. Eso que yo te he explicado es un movimiento muy particular que presentan algunas células que se conoce con el nombre del movimiento ameboideo. Entonces vamos a definir así la tixotropía como cambios de, aquí mira, de sol a gel. ¿Ya? Cambios de sol a gel, ¿correcto? Eso es lo que va a ocurrir. Hay cambios de la zona gel a la cambios de zona sol y viceversa, ¿no? Y viceversa, se puede dar al revés. Y este cambio es lo que permite, como te decía, que una célula, por ejemplo, ahí mira, que una celulita pueda irse desplazando, ahí fíjate. Entonces, un cambio así se da gracias al movimiento de el citosol. Ahí, ¿listo? Esto, por ejemplo, ¿cómo lo llamamos, muchachos? Esto lo llamamos el movimiento browniano. Ese sería el movimiento browniano. El caso del movimiento ameboideo. Yo me estaba yendo a la otra propiedad. Esta tixotropía genera el llamado movimiento, ¿okay? Movimiento ameboideo. Las amebas por eso se caracterizan, ¿no? Por este movimiento que presentan. Este movimiento ameboideo ya se puede observar ahí, gracias a la llamada tixotropía. ¿Listo? Otra característica de esto, por ejemplo, es que se pueda desarrollar lo que llamamos la ciclosis. La ciclosis, por ejemplo, se ve en el caso de el movimiento de organelas, el movimiento, por ejemplo, de los cloroplastos, ¿sí?
cuando uno, por ejemplo, ve el movimiento de cloroplastos, esto en las celulitas vegetales, el caso más común, ¿no? Si uno, por ejemplo, observa una célula vegetal, por ejemplo, la voy a poner aquí en este cuadradito, así. Cuadradito, célula vegetal. Este otro cuadradito también es célula vegetal. Y los puntitos que voy a poner, pues, vamos a ponerlos de verde, para que se noten, estos puntitos de verde vienen a ser los cloroplastos, miren. Ya, estos vienen a ser los cloroplastos. Les pongo 5 cloroplastos. Y los voy a enumerar, mira. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esos cloroplastos pueden irse moviendo a nivel del citoplasma, a nivel del citosol. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, mira. Entonces, el 1 de repente es el de aquí. El de aquí viene a ser el 2, el 3, este es el 4 y este es el 5. ¿Cómo hicieron para que el 1 que estaba aquí pueda llegar a esta posición? Tiene que irse moviendo. ¿Gracias a qué? Ciclosis. ¿Y esta ciclosis por qué se originó? Por la tixotropía, por los cambios de sol a G, ¿no? Otras propiedades que tiene el citosol, como te mencionaba, son el movimiento browniano. ¿Ya? El movimiento browniano, ¿qué se refiere? El movimiento browniano se refiere a un movimiento de las moléculas que se encuentran suspendidas aquí en el citosol. Es un movimiento de partículas que se encuentran suspendidas. Y el otro podríamos mencionar también el efecto Tyndall o Tyndall. Este movimiento, el efecto Tyndall o el efecto Tyndall, tiene que ver con la refracción de la luz cuando pasa a través del llamado citoplasma, específicamente cuando hablamos del citosol, ¿no? Entonces tenemos el movimiento de tixotropía, cambios de sol a gel, el movimiento browniano, que se refiere al movimiento donde las moléculas se encuentran suspendidas ahí en la parte del citosol, y el efecto Tyndall, que viene a ser una propiedad física que permite la refracción de la luz, ¿no? Esas vienen a ser entonces mis propiedades a nivel del llamado citosol, ¿ok? Entonces, eso con respecto al citosol, que es la parte, como te decía, donde se encuentran las organelas, es la parte donde se va a encontrar la parte de donde se van a dar las reacciones químicas. Y algo importante en el citosol, chicos, la célula es muy semejante a nosotros. La célula es muy semejante a nosotros. Ahora veremos sus organelas. Y por ello, cuando uno se refiere, por ejemplo, al movimiento de las organelas, cuando se refiere al mismo movimiento de la célula, o mantener fijas a estas organelas, la célula tiene una especie de armazón interno. Tiene una estructura interna formada por fibras de varias proteínas. A todo este conjunto de fibras, todo un enmallado se forma, se le conoce con el nombre del citoesqueleto. Entonces, aquí a nivel del citosol, voy borrando esto, aquí a nivel del citosol, lo que vamos a poder encontrar es eso, vamos a poder encontrar el llamado citoesqueleto. Entonces, por aquí, a nivel de lo que es el citosol, vamos a mencionar, aquí mira, al citoesqueleto. Como parte del citosol, mencionaremos al aquí mira, el citoesqueleto. Lo voy a poner aquí como un asterisco para hablar de este, ¿no? Del llamado citoesqueleto. Ahí está, tenemos el citoesqueleto. Profe, ¿y qué viene a hacer? Este citoesqueleto? Lo vamos a subrayar por acá de un color diferente, ¿ya? Para poderlo distinguir. El citoesqueleto, como te decía, es un armazón, ¿ya? Es un armazón celular. Aquí le voy a poner. El citoesqueleto se comporta como un esqueleto interno. Aquí mira, este de aquí viene a ser un esqueleto interno, es un armazón, ¿ya? Es un armazón celular. Ahí mira, es un armazón celular. Entonces, este armazón celular, ¿ya? Este armazón celular, el llamado citoesqueleto, le permite a la célula moverse. Es lo que le va a permitir el movimiento. Le permite también la capacidad de darle la forma a la misma célula
y de distribuir sus organelos y transportarlos, ¿no? Este citoesqueleto permite, y lo vamos a poner, permite dar la forma, permite la movilidad, permite el movimiento de la célula, ¿no? Permite el movimiento celular, ¿ya? El movimiento celular permite también mantener en posición a las organelas y también pues su mismo movimiento, ¿no? Mantener en posición las organelas, mantener en posición las organelas y también transportarlas, permitir su movimiento de ellas, ¿no? Y transportarlas. Eso es lo que tenemos con respecto al llamado citoesqueleto. Ahora, este citoesqueleto está formado por una serie de proteínas, ¿no? Ese citoesqueleto está formado, aunque mira, composición, ¿ya? Hay tres tipos composición del citoesqueleto. Tenemos los llamados microtúbulos, ¿ya? Microtúbulos. Luego tenemos por acá los filamentos, filamentos intermedios, ¿ya? Los filamentos intermedios. Y por último tenemos los llamados micro. Y tenemos también a los microfilamentos. Estos son los tres tipos de fibras que van a conformar nuestro citoesqueleto. Y entonces estos tres tipos de fibra se van a caracterizar sobre todo, por acá vamos a hablar de ello, se van a caracterizar sobre todo por el grosor que presenta. Cuando tú te refieres a microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos, lo que estamos refiriéndonos es que hay tres tipos de fibra, de la más gruesa, que son los microtúbulos, a la más delgadita, que son los microfilamentos. Entonces por acá, mira, por acá vamos a hablar del llamado citoesqueleto. Entonces este citoesqueleto, aquí mira, listo, ahí está nuestro citoesqueleto, está formado por tres tipos de fibras, habíamos señalado. Entonces el primer tipo de fibra, a ver, vamos a poner todas de moradito. El primer tipo de fibra es una fibra mucho más gruesita, ahí mira. Este tipo de fibra, ahí por ejemplo, este tipo de fibra, la más gruesita de todas, es el llamado microtúbulo, ¿ya? Ahí tenemos nuestro microtúbulo, una. Luego tenemos unas fibras más delgadas, que vienen a ser los filamentos intermedios, aquí, ¿ya? A ver, microtúbulos aquí, por aquí voy a poner los filamentos intermedios, aquí, a ver, ahí le voy a poner el filamento intermedio, más delgadito todavía, ¿ya? Justamente por eso su nombre, ¿no? Porque tiene un grosor intermedio, y las más delgaditas vienen a ser pues unas fibras muy pequeñitas que son, aquí no, que vienen a ser los llamados microfilamentos. Entonces, eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos a los tipos de fibras que forman el citoesqueleto. De mayor a menor, microtúbulo, filamento intermedio y los llamados microfilamentos. ¿Qué tenemos que manejar bien de aquí? El tipo de proteína que los forma. Si yo, por ejemplo, te hablo de los llamados microtúbulos, los microtúbulos están formados por la proteína llamada tubulina. Esa es la proteína que va a destacar acá, ¿sí? Ahí destacamos a la llamada proteína tubulina. Si por ejemplo hablamos de los llamados filamentos intermedios, aquí hay varias proteínas que se pueden destacar. Podemos hablar por ejemplo de la llamada vimentina, una proteína que destaca aquí, la vimentina. Podemos mencionar también la queratina, otro tipo de proteína, la desmina, otra proteína. Y aquí
Los más delgaditos son los microfilamentos de la llamada proteína actina. Esta sobre todo se encuentra a nivel de fibras musculares. Entonces tenemos tubulina en los microtúbulos, vimentina en los filamentos intermedios y la actina a nivel de los microfilamentos. La tubulina, que es la proteína que forma los microtúbulos, será importante porque gracias a los microtúbulos es que se van a formar los cilios. Gracias a los microtúbulos es que se van a formar los flagelos. Cilios y flagelos se van a formar gracias a los microtúbulos. Gracias a los microtúbulos se forman los centriolos. Estos centriolos serán responsables de la formación del uso mitótico o del uso acromático, y ahí también van a participar los centriolos, los microtúbulos. Entonces, por eso es importante la formación de los microtúbulos y del citoesqueleto. Permite formar cilios, flagelos, al mismo centriolo, y el caso del uso mitótico o acromático que permite la división celular. Luego, si hablamos de la vimentina, esta vimentina, que es la proteína que destaca dentro de los filamentos intermedios, ellas sobre todo se pueden encontrar a nivel del tejido conectivo. Se pueden encontrar fibras con queratina a nivel del tejido epitelial, por ejemplo, formando parte de los desmosomas, de los hemidesmosomas, que son pequeñas comunicaciones que hay entre las células epiteliales. Y cuando nosotros nos referimos a la actina es una proteína que destaca a nivel muscular. Estos microfilamentos de actina son importantes también en movimientos como el movimiento meboideo y la ciclosis. Es decir, lo que habíamos conversado por acá, esto de la tixotropía, también los microfilamentos colaboran para que se pueda dar esa función. Ya, jóvenes, entonces ahí, por ejemplo, si nosotros nos referimos al llamado citoesqueleto. Y entonces todo lo que tenemos hasta aquí tiene que ver con el llamado citoesqueleto. A los microtúbulos, algunos también les llaman fibras de 25 nanómetros, a los filamentos intermedios de 10 nanómetros y a las de actina de 7 nanómetros. 25, 10 y 7. Eso tiene que ver con el grosor que van a presentar las fibras dentro del llamado citoesqueleto. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a ir viendo por acá es pues la clasificación de las organelas. Vamos a ir viendo los tipos de organelas que vamos a poder encontrar a nivel de la célula. Entonces, para ello vamos a hacer por aquí un listado. Vamos a hacer un listado y luego vamos a ir señalando pues los tipos de organelas que vamos a ir encontrando. A ver, entonces por acá el citoesqueleto, y por acá mencionaremos a las organelas citoplasmáticas. Ya mencionamos aquí a las organelas citoplasmáticas. Estas vendrían a ser ya la segunda parte que se puede hallar a nivel del citoplasma. El citoplasma, entonces tenemos el citosol y tenemos a las organelas. Ahí está. Entonces veamos ahora lo que tenemos cuando nos referimos al llamado organelas. ¿Ok? A ver, si nosotros nos referimos a las organelas, estas organelas nosotros las podemos agrupar en 4 grandes bloques. El primer bloque le vamos a poner con otro colorcito, a ver. El primer bloque, número 1, por ejemplo, le voy a poner, hablamos del llamado sistema de endomembranas. ¿Sí? El sistema de endomembranas. Ahí. Este sistema de endomembranas va a estar conformado por las siguientes organelas. Lo voy a ir poniendo con letrita. Letra A minúscula, el retículo endoplasmático rugoso. Letra A minúscula, retículo endoplasmático rugoso. Letra B minúscula, el REL, retículo endoplasmático liso. Los dos vienen a ser lo mismo. Aquí, por ejemplo, nosotros lo vamos a señalar acá. ¿Sí? Ahí lo estamos señalando bien. Esta zona de aquí, que tú ves con puntitos, esto viene a ser el llamado, aquí le voy a poner aquí letra A y aquí le voy a poner letra B. Mira.
Ahí tengo el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso. Esa viene a ser letra A, esa viene a ser letra B. Mira. ¿Listo? Letra A y letra B, los retículos. Ahora vamos a ir detallando funciones. Y letra C sería el llamado aparato de Golgi, o también llamado pues Golgisoma. Aparato de Golgi, o también conocido con el nombre de Golgisoma. Ese es nuestro sistema de endomembranas. Luego tenemos el número 2, organelas de doble membrana, es decir, hablamos de organelas bimembranosas. Aquí, organelas bimembranosas. ¿Por qué le llamas bimembranosa? Porque tiene dos membranas. Por eso es una organela de doble membrana o bimembranosa. Y aquí vamos a hablar, letra D, de la llamada mitocondria. La mitocondria. Y también hablaremos de letra E, los plastidios. Mitocondria, y también tenemos a los plastidios. Mitocondria y plastidios. Esas son mis organelas bimembranosas. Vamos a irlas subrayando por acá para que se pueda distinguir. Ya, acá mira, organelas, esto que forma el sistema de endomembranas. Estas las organelas bimembranosas, ¿listo? Luego tenemos, a ver, número 3, a ver aquí, tenemos las organelas de una sola membrana, organelas unimembranosas, aquí mira, organelas unimembranosas. Ahora, estas organelas unimembranosas se caracterizan, ¿por qué? Porque presentan pues una sola membrana, y aquí tenemos F, acá le ponemos F, lisosoma, por ejemplo, lisosoma. Letra G, hablamos, por ejemplo, de peroxisoma. Letra G, letra H, hablamos del glioxisoma. Y letra HI, letra I, hablamos de la vacuola. Estas vienen a ser pues mis organelas de una sola membrana. Y por último, hay un grupo de organelas que propiamente no se les puede llamar así porque más bien carecen de membranas. Y entonces se les denomina, número 4, hablamos de los organoides. Y entonces estos organoides, ¿cuáles son? Los organoides vienen a ser, acá lo apuntamos, los organoides vienen a ser los que no tienen membrana. Acá lo vamos a apuntar, lo vamos a señalar así. Estos no presentan membrana. ¿Ya? Estos vienen a ser los organoides. Y entonces aquí tenemos HI. J, por ejemplo, viene a ser el caso de los llamados centrosomas. ¿Ya? Los centrosomas son organoides, no tienen membrana. JK, hablamos de los ribosomas. Estos tampoco tienen membrana. Ribosomas. Y por último tenemos JKL, los cilios, y los voy a trabajar, cilios y flagelos, los vamos a trabajar juntos. ¿Ya? Estos vienen a ser entonces los organelos que presentamos a nivel de nuestra célula de tipo eucariota. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora lo que hay que destacar, pues, de cada una de ellas viene a ser las funciones. ¿Qué funciones van a presentar en cada uno de los casos? Entonces, vamos a ponerle el numerito, la letrita correspondiente. Letra A, letra B, ya está. Letra C está por aquí. Letra C está el Golgisoma. Letra D es la mitocondria, esta de aquí. Letra D. Letra E son los plastidios, acá he puesto 1 representando el cloroplasto. Letra F he puesto lisosoma, le voy a poner por aquí, F, lisosoma. Letra G, peroxisoma, le voy a poner acá. Letra H, glioxisoma, le voy a poner por aquí. Letra I, vacuola, esta de aquí. Centrosomas, esta de aquí, letra J.
Letra K, los ribosomas, estos gorditos de aquí. Y pues los cilios y los flagelos los vamos a trabajar aparte porque no se presentan en todas las células estas de aquí. Ya no lo voy a poner aquí en la célula como para no complicarnos la vida, lo vamos a trabajar aparte. Y una aclaración, esta célula que yo estoy haciendo, si tú me dices, profe, ¿y esa célula de quién es? ¿Es de un animal? ¿Esa célula es de una planta? ¿Esa célula es de un hongo? No, de nadie. Esa célula está solamente en mi cabeza. ¿Por qué? Porque esta celulita, si yo le pongo cloroplasto, esto es una célula vegetal. Pero por la forma es muy curiosa, porque una célula vegetal no tiene formas así. Tiene formas geométricas, poliédricas. Y curioso porque si yo le pongo cloroplasto no podría ver esto, no podría ver centrosoma. Porque hay células, o sea, hay diferencias entre la célula vegetal y entre la célula animal. Una de esas diferencias es que los cloroplastos o los plastidios en general solo están en células vegetales. Y los centriolos, los llamados centrosomas, no están en células vegetales. O sea, esto no puede ser una célula vegetal. Pero tampoco puede ser una célula animal porque tendría cloroplasto. Es una composición simplemente. ¿Ya? Viene a ser una composición para podernos dar a entender las organelas que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ir desarrollando las diferentes organelas, las diferentes funciones. Voy a empezar por aquí. Letra A, voy a hablar del retículo endoplasmático rugoso. A ver, ¿qué es eso, profe? ¿Qué es un retículo y por qué se le llama endoplasmático y rugoso? Lo que pasa, chicos, es que cuando tú te refieres al retículo, el retículo es un conjunto de sacos. Mira, acá lo vamos a ver en un ratito. Este retículo es un conjunto de sacos que están ahí, sacos continuos, ¿no? Toda una red ahí que se une, está muy cercano a lo que es el núcleo. Esta red se caracteriza porque hay dos tipos. Mira, voy a tener el retículo endoplasmático, lo voy a trabajar aquí junto. Voy a tener el RER y acá voy a poner el REL. Mira, bueno, un costadito más allá. Para que por aquí voy a poner el REL, el retículo endoplasmático liso. Ojo que a estos a veces les cambiamos de nombre y no le digo RER, sino le digo, por ejemplo, REG. ¿Sí? Profe, ¿por qué REG? Es que el nombre tiene que ver con retículo endoplasmático granular. Y a este le digo REA, retículo endoplasmático agranular. Pero más común es decirle RER y REL. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos? Mira, si tú miras letra A, tiene unos puntitos, ¿sí? Tiene unos puntitos letra A. Eso me indica que el retículo endoplasmático rugoso, esos puntitos que estás viendo son los ribosomas. Entonces, primera diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y liso, este de aquí el rugoso presenta con ribosomas. Primera diferencia. Con ribosomas. Y el retículo endoplasmático liso, este de aquí, no presenta ribosomas. Ya mira, no hay ribosomas. Listo, primera diferencia. Segunda diferencia, el retículo endoplasmático rugoso, por tener ribosomas, se va a caracterizar por la síntesis de proteínas. Este de aquí realiza, vamos a poner de moradito, pondremos las funciones, ¿ya? Síntesis, mira, síntesis de, aquí le pongo, síntesis de proteínas. Pero no son cualquier tipo de proteínas, se les dice síntesis de proteínas exportables. ¿Ya? Síntesis de proteínas exportables. Profe, ¿qué cosa significa síntesis de proteínas exportables? De exportación, que se van a sacar. Estas proteínas, ¿ya? Estas proteínas que salen de aquí del retículo endoplasmático rugoso, por lo general terminan a nivel de membrana. Ayudan a la renovación de la membrana. Ahora te explico cómo llegan. ¿Y qué pasa con el retículo endoplasmático liso? Su función es la de sintetizar, síntesis de lípidos. Su función es ella.
Ah, profe, o sea, como no tiene ribosomas, lo que hace es sintetizar lípidos, claro. Esteroides, ácidos grasos, fosfolípidos. Ahí hablamos del retículo endoplasmático liso. Ahora, otra. Y esta debe ser de las más importantes. La vamos a resaltar con otro colorcito. El retículo endoplasmático liso también realiza la detoxificación. ¿Ya? Ahí le pongo, mira, la detoxificación celular. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es hablar de detoxificación? Cuando una persona, por ejemplo, imagínate que tú ves tomando a alguien su cerveza, una bebida alcohólica, o de repente alguien que se ha inyectado drogas, o que consume una sustancia dañina para su organismo, incluso los mismos medicamentos. Estas sustancias generan restos en tu organismo que no se pueden quedar ahí, que tienen que ser expulsados, que tienen que salir. Entonces, ¿quién se encarga de expulsar esas sustancias de las células? El retículo endoplasmático liso. Ese va a ser su trabajo, ese va a ser su función. El retículo endoplasmático liso se encarga de la detoxificación. Son muy abundantes a nivel hepático, a nivel del hígado. Ahí trabajan bastante, a nivel de los hepatocitos. Acuérdate que el hígado es algo así como una especie de laboratorio de tu organismo. Entonces él procesa todo, lo bueno lo separa de lo malo y lo expulsa. Ahí participa el retículo endoplasmático liso. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué a estos dos los pongo cercanos siempre a letra C, que es el llamado Golgi, el aparato de Golgi o Golgisoma? Es que, vamos a ponerlo por aquí, letra C, ya, vamos a ponerle por aquí, letra C, el llamado Golgisoma. Ahí está. Entonces vamos a encerrarlo también en su cuadrito. ¿Y por qué los trabajamos los tres a la par? Lo que pasa es que a los tres se les dice sistema de endomembranas por el hecho de, formarse a partir de pliegues de la membrana plasmática. Entonces, esta membrana plasmática forma a este sistema de endomembranas. Recuerda que una de las funciones de la membrana es la compartimentalización. Y entonces ahí justamente se forma también el aparato de Golgi. Ahora, ¿cuál es la función del Golgi? A diferencia de, bueno, primero vamos a la característica. A diferencia de los retículos, que son red continua, el caso del Golgi, el Golgi sí es diferente en el sentido de que presenta saquitos, mira, sacos aplanados. Cada uno de estos sacos, acá le voy a poner, mira, el Golgisoma, acá voy a aprovechar el espacio, el Golgisoma está formado por unos saquitos. Cada saquito se llama dictiosoma. Dictiosoma. Estos son los saquitos aplanados que tenemos cuando nosotros nos referimos al llamado Golgisoma. Dictiosoma se les denomina. ¿Listo? Entonces, esos dictiosomas forman al Golgi. Estos. 1, 2, 3. 3 dictiosomas. El Golgisoma, su función, la conocemos con el nombre de la secreción. Se le dice secreción. Ahí hablamos de la secreción celular. ¿Esta secreción celular en qué consiste? Cuando uno dice secreción celular, el Golgi se caracteriza en qué: recibe, acomoda, empaqueta y distribuye. Eso es lo que hace el Golgi. Acá le pongo, la secreción celular, él se encarga de recibir, recibe, acomoda, ¿ya? Recibe, acomoda, empaqueta y distribuye. Eso es lo que hace el Golgi. Ahora, ¿qué cosa está haciendo ahí, profe? Lo que pasa es que el Golgi se encarga de una función que lo hace a la par, llamada la glucosilación. Cuando el Golgi recibe ¿qué, profe? ¿Qué recibe? Las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, los lípidos del retículo endoplasmático liso. Y el Golgi lo recibe, como que la para de pechito, la baja, la acomoda y le pone sus glúcidos. A eso se le llama glucosilación. Eso hace el Golgi. Acá lo voy a poner como asterisco también, ¿no? Acá mira, otra de las funciones,
realiza la llamada glucosilación. Eso también está haciendo el Golgi, ¿sí? ¿Qué cosa es glucosilar? Añadirle glúcidos, añadirles azúcares a las proteínas, forma glucoproteínas, le añade glúcidos a los lípidos, forma glucolípidos. Y esos glucolípidos y esas glucoproteínas se van hacia la membrana para ayudarla a renovar y también para poder constituir lo que sería el glucocálix, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de la glucosilación. Entonces la secreción recibe, acomoda, empaqueta, distribuye. Se encarga de la glucosilación. Adiciona, a ver por si no te acuerdas, glucosilación que se refiere, adiciona glúcidos. ¿Ya? Adiciona glúcidos. Acuérdate de eso, ¿ya? Y pues al realizar esto, también lo que hace el Golgi es la función de la renovación de la membrana. Lo que está haciendo es permitir la renovación, ya permite la renovación de la membrana. ¿Ok? En eso tenemos al Golgi, ¿ya? Ahora, cuando uno dice que el Golgi, cuando uno dice que el Golgi renueva la membrana, se refiere a justo esos lípidos, justo esas proteínas que utiliza para poder ayudar a la renovación de esta estructura celular. Ahora, el Golgi, además de estar formado por los dictiosomas, estos saquitos que tiene, a los lados tú ves unas bolsitas, mira. Tú a los lados ves unas bolsitas. Esas bolsitas que tú estás viendo se llaman vesículas. Las vesículas se encargarán de la formación de los lisosomas, por ejemplo. A partir de estas vesículas que están hacia los lados, se forman los lisosomas primarios, se les llama. ¿Ya, chicos? Entonces, esas vendrían a ser, pues, funciones que podemos encontrar a nivel del sistema de endomembranas. El REL y el Golgi soma. ¿Ya? Son las tres. Letra D, por aquí hablaremos de la mitocondria. Aquí tenemos a la mitocondria. Ya tenemos a nuestra mitocondria. Y al costadito hablaremos de... aquí al costadito hablaremos de... Bueno, no acá nada más para no aprovechar el espacio. Vamos a poner por aquí a nuestra mitocondria. Vamos primero con ella. Ya de ahí hablamos de los plastidios. A ver, ¿qué pasa con la mitocondria, jóvenes? La mitocondria es una de las dos organelas de doble membrana. Mira, de rojito acá. Bueno, de rosadito, pues, sistema de membranas y ahora bimembranosos. La mitocondria se caracteriza porque es una de las dos organelas de doble membrana. Es considerada una organela semiautónoma. Junto con el cloroplasto es considerado una organela semiautónoma. Contiene su propio ADN, contiene sus propios ribosomas, tiene sus propias enzimas, o sea, fabrica parte de sus proteínas. Las mitocondrias se van a caracterizar también porque tienen un origen muy particular, junto con los plastidios, junto con los cloroplastos. Hay una teoría que intenta explicar cómo es que estas mitocondrias se originaron. Estas mitocondrias se habrían originado debido a una relación simbiótica, o sea, una teoría denominada la teoría endosimbiótica. En esta teoría endosimbiótica planteada por Lynn Margulis, tanto la mitocondria como el cloroplasto habrían ingresado a las células con la función de producir energía, porque ellas inicialmente se les considera como bacterias. Tienen una característica muy peculiar a nivel de membrana, semejante a lo de las bacterias, que hace pensar que en sus inicios estas eran bacterias en sus inicios, pero luego ingresaron a la célula para poder producir energía y a cambio las células pues les brindaban mayor protección, ¿no? Un poco esa vendría a ser la explicación. Entonces, no olvidar, mitocondria y cloroplasto, organelas semiautónomas se les dice, tienen su propio ADN, sus propias enzimas, sus propios ribosomas, y su origen se remonta pues a esta teoría planteada por Margulis, donde hablamos de la teoría endosimbiótica. ¿Listo?
Entonces, ¿qué hace la mitocondria, profe? A ver, la mitocondria, su trabajo, la mitocondria, su función es la llamada respiración. Ahí mira, respiración. Ya hablamos de la respiración celular. Vamos a ponerlo al costadito, ¿ya? Vamos a ponerlo por allá. Entonces, la mitocondria se va a encargar, aquí le pongo, la mitocondria se va a encargar de la respiración, ahí mira, respiración celular, ¿ya? Respiración celular aeróbica. Ese viene a ser su trabajo, respiración celular aeróbica. Y gracias a eso es que la mitocondria puede realizar la síntesis de ATP, la síntesis de energía. ¿Ok? Gracias a la mitocondria es que la célula obtiene su energía, o sea, viene a ser como una especie de planta energética. La mitocondria, para poder producir energía, realiza dos procesos que son muy importantes y son muy conocidos. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en negrito. Hay dos procesos que realiza, por ejemplo, lo que es el llamado ciclo, el ciclo de Krebs. ¿Ya? Este ciclo de Krebs se va a dar a nivel de su matriz, la matriz mitocondrial que presenta esta mitocondria, y hay otra que viene a ser la fosforilación. Por acá tenemos la fosforilación, ¿ya? Fosforilación oxidativa. ¿Ya? Tenemos aquí la fosforilación oxidativa. Este proceso de fosforilación oxidativa se da en su cresta mitocondrial. La mitocondria presenta esas dos. Presenta la matriz y presenta la cresta. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso a nivel de la llamada mitocondria. Esa es su característica de la mitocondria, ¿correcto? Entonces, eso es lo que ocurre con respecto a la mitocondria. Ahora, también la mitocondria realiza la beta oxidación de los ácidos grasos. También tiene esa capacidad, ¿ya? Eso no olvidar, ¿ok? Entonces, eso tenemos, por ejemplo, ahí. Y ahora vamos a hablar de los plastidios. Letra E. ¿Ya? Letra E. Hablaremos de los llamados plastidios. Te había dicho que los plastidios son organelas exclusivas de las células vegetales. ¿Ya? Entonces, los plastidios solamente los encontraremos en celulitas de tipo vegetal. A diferencia de la mitocondria, que la mitocondria sí la puedes encontrar en células vegetales y animales. Ojo con eso, ¿eh? La mitocondria está en las dos células, animal y vegetal. Los plastidios solo en la célula vegetal. Entonces, por aquí te pongo, los plastidios son organelas solamente en célula, ¿okay? Solo en celulitas vegetales. ¿Ya? Solamente se les encuentra en células vegetales. Listo. Ahora, los plastidios tienen toda una clasificación, que es la que vamos a detallar. Tenemos el primer tipo de plastidio, al cual le vamos a llamar, acá, tenemos el llamado cloroplasto. Aquí, el tenemos el llamado cloroplasto. ¿Por qué se les llama cloroplasto? Porque estos almacenan el pigmento verde fotosintético llamado clorofila. Acá le pongo. Los cloroplastos contienen el pigmento verde fotosintético llamado clorofila. ¿Ya? Con clorofila. Esos cloroplastos son los que van a permitir que la plantita pueda realizar la llamada fotosíntesis. Gracias a estos cloroplastos es que se da la fotosíntesis. Ahora, los cloroplastos no son el único tipo de plastidio. Los plastidios que también podemos encontrar, lo voy a poner de otro colorcito, son los llamados, por ejemplo aquí,
son los llamados cromoplastos. Les voy a poner otro color, ¿ya? Son los llamados cromoplastos. Entonces, aquí en el caso de los cromoplastos, depende mucho el color, por ejemplo, ¿no? Aquí los cromoplastos almacenan otros pigmentos. Por ejemplo, ¿qué pigmentos podemos almacenar? Los cromoplastos almacenan pigmentos de diversos colores, como por ejemplo el caroteno, que almacena pues, o que contiene aquí el caroteno, que es un pigmento anaranjado. Tenemos por ejemplo, acá vamos a poner el colorcito, ¿no? El caroteno, que da un color anaranjado, ahí. Anaranjado, este es uno. Tenemos también el caso de, a ver, anaranjado. Tenemos también el caso de el amarillo. El amarillo se le llama xantófila. Este es otro tipo de pigmento, ¿ya? La xantófila. Esta xantófila es de color amarillo. Amarillo. ¿Ya? Este es amarillo. Tenemos también el caso del licopeno. El licopeno almacena el pigmento rojo. ¿Ya? El pigmento rojo. Eso, por ejemplo, cuando nos referimos a los llamados pigmentos, ¿no? Esos son los cromoplastos. Mira, entonces hay plastidios, cloroplastos verdes, cromoplastos con pigmentos de diversos colores, xantófila, caroteno, licopeno. Y hay un tercer tipo de plastidio al cual le llamaremos los leucoplastos. Ahí mira, los leucoplastos. Estos leucoplastos, más que almacenar pigmentos, almacenan sustancias, diferentes sustancias de reserva. Los leucoplastos son incoloros, ¿ya? Los leucoplastos son incoloros. Y estos leucoplastos, ¿ya? Y estos leucoplastos lo que van a almacenar, ¿qué cosa es? En el caso de los leucoplastos depende el tipo de sustancia de reserva. Por ejemplo, vamos a ponerlos de negrito a todos, ¿sí? Si almacenan, por ejemplo, a ver, tenemos los amiloplastos. Amiloplastos. Los amiloplastos, ahí mira, los amiloplastos se caracterizan por almacenar almidón. ¿Ya? Los amiloplastos almacenan almidón. Estos, por ejemplo, son abundantes a nivel de la papa, de la yuca, las raíces, en los tubérculos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro tipo, los elainoplastos. Elainoplastos. Estos elainoplastos almacenan ácidos grasos, almacenan sustancias lipídicas. Ahí mira, elainoplastos. Y el último que podríamos mencionar serían pues los llamados, a ver, aquí tenemos elainoplastos. Tenemos por ejemplo a los aquí mira, proteinoplastos. Estos proteinoplastos almacenan pues proteínas, ¿no? Estos proteinoplastos se van a encargar de almacenar proteínas. Ya está. Entonces todos estos vienen a ser los tipos de plastidios. Date cuenta que son bastantes, mira, ¿sí? Dependiendo el tipo de plastidio tenemos ahí pues cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso es con el caso de los llamados plastidios. Acuérdate que todos estos plastidios tienen que ver de acuerdo al tipo de sustancia que contiene. Y un datito adicional que lo voy a poner por aquí, ya, por aquí lo voy a poner. Hay plastidios que ya dejan de exponerse a la luz. Los plastidios son organelas que funcionan a la luz. Entonces, no te olvides qué pasa con los etioplastos, así. Etioplastos. Ahí mira. A ver, un etioplasto tiene que ver con la luz, lo acabo de decir, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, estos son los plastidios que dejan de exponerse a la luz. Un plastidio que no está expuesto a la luz se le denomina etioplasto, ¿correcto? Entonces esos etioplastos vienen a ser los
proplastidios que no reciben luz. ¿Ya, chicos? Entonces ahí con el caso de los llamados etioplastos. Muy bien. Ahora veremos los organelos de una sola membrana. Entonces vamos por acá con la letra F. Ya vamos a hablar por aquí. A ver, tenemos letra F, tenemos letra G, tenemos el caso de la vacuola. Ya, estas vienen a ser ahora nuestras organelas. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a hablar de estos tipos de organelas y empezaremos pues viendo por acá, a ver, letra de F, a ver, más o menos por aquí, ¿ya? Letra F, hablaremos, letra F acá, acá será, letra F, hablaremos de los llamados lisosomas aquí. Letra F, lisosomas. Ahí, letra F, los lisosomas. A ver, ¿qué hacen estos lisosomas, chicos? Los lisosomas decíamos que se forman a partir del aparato de Golgi, ¿no? A partir de las vesículas. Y los lisosomas se van a caracterizar, ¿por qué? Porque estos lisosomas, recordemos aquí, su función es la digestión. Se encargan de la digestión, ya se encargan de la digestión intracelular. Ese viene a ser su trabajo. Ya se encargan de la digestión de tipo intracelular. Lo voy a poner hacia arriba para aprovechar el espacio. Entonces, estos se van a encargar de la digestión. Ahí mira, digestión intracelular. ¿Ya? Digestión de tipo intracelular. ¿Y por qué hacen esto, chicos? ¿Por qué hacen esto? Porque estos organelos presentan ¿qué? Presentan enzimas, miren. Estos organelos presentan enzimas hidrolíticas. Estas enzimas ayudan a sus procesos de digestión celular. Y sobre todo, estas enzimas trabajan en pHs ácidos, ¿ya? Trabajan con pHs ácidos. Esos vienen a ser, pues, nuestros lisosomas, ¿correcto? Ahora, una cosa que las enzimas que contienen sí se han originado en el retículo endoplasmático. Ese es un datito que debemos de considerar, ¿ya? Ahora, con respecto a su función, estos lisosomas, además de la digestión intracelular, tienen otras dos funciones que son interesantes de mencionar. Tenemos, por ejemplo, que hablar de la autofagia. Ahí mira, autofagia. Y también podemos hablar autofagia y podemos hablar de la autólisis. Ahí mira, autofagia y autólisis. Son dos funciones que pueden realizar. En la autofagia, vamos a ponerlo aquí en palabras sencillas, autofagia se come, ¿ya? Come a sí mismo. Y en el caso de la autólisis, destruye a la célula en la cual se encuentra, ¿ya? Entonces tenemos autofagia y tenemos autólisis. Eso también podemos mencionar con respecto al llamado lisosoma, ¿correcto? Ahora, los lisosomas que nosotros conocemos, o sea, los que se originan en el aparato de Golgi, se llaman lisosomas primarios, ¿ya? Se llaman lisosomas primarios. Y cuando se convierte en un lisosoma secundario, acuérdate, cuando se une más una vacuola, cuando se une a las vacuolas, entonces forma los llamados lisosomas, los lisosomas secundarios. ¿Sí? Hay tipos de lisosomas que nosotros consideramos cuando se une a la vacuola para tener la capacidad de poder participar en los procesos de digestión, ¿no? Ahí estamos hablando de los llamados lisosomas secundarios. También recordar que los lisosomas se asocian con la formación de cuerpos residuales, producto de una digestión celular que no se ha completado, ¿ya? Entonces tenemos ahí los lisosomas. Vamos a ver letra G por aquí.
letra G, tenemos a los peroxisomas. Aquí, peroxisomas. Letra G, peroxisomas. Estos peroxisomas, bueno, vamos a encerrarlo aquí. Estos peroxisomas, su nombre te da una pista, ¿no? Peróxido. De ahí, por ahí viene la función de esta organela. El peroxisoma tiene por función la degradación. Acá le vamos a poner la función del peroxisoma. Aquí mira, degrada el H2, degrada el H2O2, ¿sí? El H2O2. ¿Qué cosa es eso? Eso se llama peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno que se forma a nivel de la célula es un producto del metabolismo de esta celulita, se desdobla gracias a una enzima que presenta el peroxisoma. Este peroxisoma desdobla gracias a esta enzima al peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno. ¿Listo? Se desdobla el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada que comúnmente llamamos, en agua y oxígeno, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener aquí. Esta enzima que presenta, la enzima se le llama catalasa. Esta enzima catalasa, ¿sí? Esa enzima catalasa es la que va a ayudar a la degradación, ¿sí? A la degradación del peróxido de hidrógeno. Ojo también que este peroxisoma se encarga de la beta oxidación de ácidos grasos, también participa en ella. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos el peroxisoma que es abundante. Aquí lo vamos a poner como datito. Los peroxisomas son abundantes, abundan, por ejemplo, abundantes en el caso de la papa. Ahí importante, ¿no? En la papa, por lo general se pueden encontrar en raíces, en tallos, en papa y el hígado, ¿sí? En el hígado también. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos del llamado peroxisoma. Letra F, letra G, continuamos otra organela. Ojo que los peroxisomas entonces pueden ser en célula vegetal y célula animal. Vamos con el letra H. Hablamos por aquí del llamado glioxisoma. Ahí, glioxisoma. Y por acá tendremos la letra I, pues que se refiere a la vacuola. Muy bien, entonces tenemos ahí las organelas de una sola membrana, organelas unimembranosos. Ahí, una, por aquí. Entonces, el glioxisoma, chicos, el glioxisoma es la organela que lo que hace es convertir, acá vamos a poner su función, convierte, a ver por acá, convierte los lípidos en azúcares, en glúcidos. Ese es el trabajo de un glioxisoma. ¿Listo? Así está cumpliendo un ciclo que se le llama el ciclo del glioxilato. Ahí está cumpliendo con esta función. Ayuda al ciclo del glioxilato realizando esto, ¿no? La conversión de los lípidos en glúcidos. Y otro dato importante de los glioxisomas es que solamente se encuentran en células vegetales, sobre todo cuando nos referimos a las semillas. Se va a encontrar a nivel de las semillas. Ahí son importantes. ¿Ya, chicos? Y en el caso de la vacuola se encarga de la reserva de agua. Ahí mira, reserva de agua, reserva de pigmentos, por ejemplo la llamada antocianina, ¿no? Los pigmentos ahí se pueden encontrar, ¿ok? Algo importante de la vacuola es su membrana. Su membrana tiene su propio nombre, se le llama tonoplasto.
¿sí? Tonoplasto. Se encuentran tanto en célula vegetal y en célula animal, pero son de mayor tamaño en el caso de las células vegetales. ¿Ya? Mayor tamaño en el caso de las células vegetales. Ahí alcanzan grandes tamaños que incluso desplazan al núcleo. ¿Ya? Eso es con respecto a las llamadas vacuolas. Ahora, por aquí, chiquitito, vamos a ir trabajando los últimos organelos, en este caso los organoides, que vienen a ser pues vamos a poner aquí, simplemente voy a poner acá J, ¿ya? Ahí vamos a poner J, ahí, K, listo, y luego lo que voy a poner pues es L, ¿no? Para cada uno de ellos. Ya sabemos que J, que son los llamados centrosomas. Estos centrosomas, mira, estos centrosomas son estas pequeñas estructuras tubulares. Recuerda que en la formación de los centrosomas participan los llamados microtúbulos. Estos microtúbulos que participan en la formación del centrosoma están en una estructura que se conoce con el nombre del 9+0, ¿ya? Estos microtúbulos tienen una agrupación que se conoce con el nombre del 9+0 cuando forman los llamados centriolos. Ahora, una cosa que hay que considerar: el término centriolo se refiere a los tubitos solamente a los tubitos. Cuando uno habla de centrosoma, estos tubitos, ¿sí? Estos tubitos, los centriolos, estos tienen unas fibras que están alrededor que se le llama fibras de Aster. El caso de los centriolos más las fibras de Aster forman el llamado centrosoma. ¿Y cuál es su función? La función de los centrosomas tiene que ver con la división celular. Ellos se van a encargar de la formación del uso acromático, del uso mitótico durante la división celular. ¿Ya, chicos? O sea, el proceso de mitosis, ahí participan ellos, ¿ok? Letra K, hablamos de los ribosomas, que son estos cuerpitos de aquí, ¿no? Esos chiquititos que siempre dibujamos así. Ahí está, este es mi ribosoma. Este ribosoma, en el caso de la célula eucariota, es un ribosoma de 80S. ¿Listo? ¿Por qué se le dice 80S? Porque está formada por dos mitades. Una subunidad llamada 60S y otra subunidad llamada 40S, que están por separado. Se sintetizan al nivel del nucleolo, aquí en el núcleo. Y entonces esas dos organelas, esas dos subunidades luego se acoplan, pero al acoplarse no son de 60 ni de 40, sino una entera denominada 80S. Es como que se juntan y pierden algo de esa estructura que presentan de 60 y 40 y llegan a ser solamente de 80. Y su trabajo de estos dos tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la síntesis de proteínas, la llamada proteogénesis, ¿no? La formación de proteínas. En el caso de los ribosomas que se encuentran unidos al retículo endoplasmático rugoso, presentan las llamadas riboforinas. Esas riboforinas son proteínas que les permiten unirse a los ribosomas al retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Y el último vienen a ser pues los llamados cilios y flagelos. Mira, lo vamos a graficar así. Los cilios, ahí, y mira los flagelos. Cuando tú te refieres a cilios y flagelos, ambos están formados por microtúbulos. En ambos casos, la formación de los microtúbulos ahí ya no es de 9+0, sino que en ambos casos la formación que ellos tienen se les denomina la formación del 9+2. Así, 9+2, ¿correcto? En ambos casos están formados por 9+2. Significa que los microtúbulos acá forman 9 dupletes. Y en el medio hay un duplete y alrededor de ellos giran 9 dupletes, 9 parcitos. En cambio aquí, en el caso de los centriolos, los microtúbulos se agrupan en tripletes,
forman 9 tripletes alrededor y en el medio no hay nada, por eso se le pone 0. ¿Cuál es la diferencia entre los cilios y los flagelos? Los cilios son cortos, los flagelos son largos, ¿sí? Y cuando uno se refiere a cilios, los cilios son cortos pero numerosos, son abundantes. En cambio los flagelos son largos, ¿ya? Son largos pero son muy pocos. O sea, si presentan flagelos, en el caso de eucariotas, 1 o 2, nada más. Por ejemplo, característico en el caso de los protozoarios, ¿no? Y el trabajo de estas dos organelas tiene que ver con la locomoción de la célula. Los dos van a permitir que la célula pueda desplazarse, van a permitirle a la célula moverse. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto es lo que teníamos en la primera parte para hablar solamente del citoplasma. Entonces, resumiendo, el citoplasma, dos partes, el citosol y las organelas. Y cuando hablamos de las organelas tenemos pues todo el sistema de endomembranas, las organelas bimembranosas de una sola membrana y los organoides. Ya, jóvenes, entonces hasta aquí con citoplasma. Ahora veremos la parte del núcleo. Vamos a meternos en esta bolita solamente para poder hablar de la información genética que se encuentra aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que nos corresponde al núcleo celular. Vamos a ver ya esta última parte de citología. Y pues cuando uno se refiere al núcleo, rápidamente tenemos que decir pues que el núcleo viene a ser el centro, acá le ponemos, es el centro control, ¿ya? Es el centro control de la célula. Es decir, este núcleo es el encargado, acá mira, centro control de la célula, es el encargado de dirigir, ¿no? Esta zona, el núcleo celular, es el encargado de dirigir todas las funciones de tipo celular. Ahora, también en el caso del núcleo debemos de señalar que gracias al núcleo es que aquí, importante esto, ¿no? Almacena, que mira, almacena la información, ahí mira, almacena la información, ahí la información genética, ya se encarga de almacenar la información genética. Es decir, que en esta esferita, en esta bolita que estamos viendo, ahí vamos a poder encontrar el material genético de la célula, ¿correcto? Ojo, esto no es una célula, esto es un núcleo, por eso lo pongo de color rojito. Yo siempre el núcleo lo utilizo de color rojo. Entonces, el núcleo, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí las partes en un momento, ¿listo? Ahora, en el caso del núcleo, el núcleo puede tener una forma esférica, por lo general, ¿ya? Puede asumir una forma esférica, puede tener también, acá mira, esférica, o en todo caso puede asumir una forma ovoide, ¿ya? Una forma ovoide. En el caso del número, el núcleo puede ser uno, ¿ya? Puede haber un núcleo, puede haber dos núcleos o puede haber incluso varios núcleos o varios núcleos. ¿Y esto por qué? Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las células musculares es muy notorio, ¿no? Hay células musculares, dependiendo del tipo de célula, que tienen un núcleo central. Por ejemplo, los miocitos a nivel del músculo liso es uno central, pero dependiendo en el caso del músculo estriado, cardíaco o esquelético, podemos encontrar en el cardíaco 1 a 2 núcleos, y en el caso del esquelético podemos encontrar varios núcleos, y ya no solamente en posiciones centrales, sino también en posiciones periféricas, es decir, hacia los lados. Se puede ver diferentes tipos de núcleos, entonces ahí. Ahora, con respecto a las partes, el núcleo va a presentar 4 partes, podemos distinguir a nivel del núcleo. Ya vamos a distinguir aquí 4 partes. Tenemos las siguientes partes aquí, mira. Tenemos las siguientes partes. Entonces vamos a señalarlo por acá. Tenemos número 1, ¿ya? Número 1, la carioteca. ¿Ya? Número 1, tenemos por aquí que señalar la carioteca. Ya está, esa es nuestra carioteca. Entiéndase que la carioteca viene a ser la membrana, y le vamos a poner la membrana, aquí, membrana nuclear.
¿sí? La carioteca viene a ser la membrana nuclear. Esto es lo que define propiamente el núcleo de lo que es citoplasma. Número 2 tenemos el carioplasma. Ahí mira, carioplasma. Esto viene a ser el líquido. El carioplasma es lo que llamamos el jugo. Esto viene a ser el jugo nuclear. ¿Ya? También se le llama cariolinfa. Ahora lo vamos a ver. Este es el jugo nuclear. Y sobre todo esta zona se caracteriza con muchas enzimas. Tiene muchas enzimas. Luego veremos, tercera parte, hablar del llamado nucleolo. Importante este nucleolo. ¿Listo? Porque acuérdate que este nucleolo está formado, aquí lo vamos a poner, formado por ARN. Esta es su estructura. Es decir, el nucleolo en cuanto a su estructura está formado por ARN. Acá le voy a poner ARN más proteínas. ¿Sí? Podemos encontrar ARN más proteínas a nivel del nucleolo. Y en el último caso hablaremos pues de la llamada cromatina. Esta sería la última parte con la cual nosotros podemos hablar del núcleo, ¿no? La cromatina, que viene a ser el material genético, acá le voy a poner formado por el ADN. Acá nosotros recordemos que la cromatina está formado por ADN más un grupo de proteínas llamadas histonas, proteínas básicas, ricas en lisina, ricas en arginina, vienen a ser nuestras histonas, ¿no? Entonces esa es la estructura que nosotros podemos resaltar a nivel de nuestro núcleo, la carioteca. Tenemos el carioplasma, tenemos el nucleolo y tenemos la llamada cromatina. Esas son nuestras 4 partes. Y aquí en el dibujito vamos a ir señalando pues algunas de esas partes. Vamos a hablar de las 4 partes que tiene este núcleo. ¿Ya? Entonces, de arriba, vamos a empezar por acá. Vamos a hablar de, por aquí, a ver, vamos a hablar por acá de la llamada carioteca. Mira, por aquí le ponemos, hablamos de la carioteca. Recuerda que esta carioteca es una membrana doble, es una membrana porosa. A ver, aquí le voy a poner, mira, esta es mi carioteca. ¿Ya? Carioteca. Recuerda que esta es la membrana nuclear, ¿no? Pero hemos dicho que la carioteca se caracteriza porque es una membrana doble y porosa. Si tú observas el núcleo, mira, acá le hemos hecho un cortecito para ver lo que hay adentro. Pero lo que nos va a llamar la atención así poderosamente es esto, mira. Esta carioteca presenta primero esto de aquí, los huequitos que vienen a ser los llamados poros, ¿sí? Presenta los poros nucleares, ¿sí? Poros nucleares, o también llamados poros de Anuli, así se les llama, poros nucleares o poros de Anuli. Y también resaltar el papel de la carioteca, que está conformada por 2 membranas. Mira, acá le pongo una membrana y acá está la otra membrana. Quiere decir que nuestra carioteca, ahí mira, nuestra carioteca estará conformada por 2 membranas. Hay una membrana externa y hay una membrana interna a nivel de la carioteca. Quiere decir entonces que nuestra membrana nuclear es una membrana, acá le voy a poner, mira, membrana externa, ahí, y esta viene a ser nuestra membrana interna. Ya tenemos así, membrana externa y membrana interna. Entonces, estos son los poros nucleares, acá me he comido la E, nucleares, o también llamados de Anuli, ¿no? Y entonces hemos dicho que nuestra carioteca, vamos a ponerla por acá, esta carioteca se caracteriza, ¿por qué? Porque es una membrana doble, ahí mira, doble y porosa, ¿ya? Doble y porosa, presenta una membrana externa, presenta pues una membrana interna, ¿ya? La membrana interna, esta membrana interna presenta un pliegue que se denomina lámina, ¿sí? La laminilla, que está en contacto con lo de verdecito de aquí, que viene a ser el llamado núcleo plasma. Ahora, ¿por qué es porosa, chicos?
Esto permite, acá lo vamos a poner con otro colorcito, a ver, con negrito. El hecho de que sea porosa permite la comunicación. ¿Qué le vamos a resaltar? El hecho de que esté con esos poritos permite la comunicación con el citoplasma. Permite la comunicación con el citoplasma. Por eso es importante la presencia de los llamados poros nucleares, ¿sí? Los poros de Anuli. Profe, ¿cómo? O sea, ¿qué cosa va hacia el citoplasma? Por ejemplo, del núcleo del citoplasma viaja ¿qué? El ARN mensajero. Por ejemplo, el ARN mensajero que sale del núcleo tiene que ir ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma. ¿Y cómo lo hace? A través de los poros nucleares. También, por ejemplo, podemos hablar de las subunidades ribosomales. También se van a través de estos poritos nucleares, ¿no? Las subunidades ribosomales. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos referimos a nuestra llamada carioteca. ¿Ok? Ahora, la segunda parte del núcleo es el llamado carioplasma. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Número 2. Hablaremos de el carioplasma. Ay, carioplasma. Ya hemos dicho que el carioplasma es el jugo nuclear. ¿Sí? Es el jugo nuclear y sobre todo se caracteriza porque contiene gran cantidad de enzimas. Entonces es este carioplasma el lugar donde específicamente se van a llevar a cabo las reacciones químicas del núcleo. El carioplasma, aquí vamos a poner sus otros nombres porque tiene otros nombres. También se le puede llamar, ¿ya? O así, nucleoplasma. Ese es el otro nombre que se le da. O nucleoplasma. O también se le puede llamar cariolinfa. Tiene varios nombres: carioplasma, jugo nuclear, nucleoplasma o cariolinfa. ¿Correcto? Contiene enzimas, acá lo habíamos señalado, que contiene bastantes enzimas. ¿Y esto por qué? Porque en el núcleo de la célula, o sea, específicamente ahí en el citoplasma, se van a dar dos procesos. Aquí, mira. Aquí ocurren las reacciones. ¿Listo? Las reacciones químicas, como por ejemplo, mira qué procesos se pueden dar acá. Se puede dar la replicación del genoma, la replicación del ADN. ¿Ya? Ahí, la replicación. Se puede dar también la transcripción, o bueno, se va a dar la transcripción del ARN. ¿Ya? Ahí, mira. Transcripción. Recuerda que el proceso de la replicación es lo que permite formar ADN, ¿no? Una copia de sí mismo, y el proceso de transcripción, el ADN forma al ARN. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Y entonces para esto, en el carioplasma se pueden encontrar enzimas como por ejemplo la ADN polimerasa. ¿Ya? Ahí mira, la enzima ADN polimerasa. Esta es una enzima muy importante cuando se refiere a lo que es la parte de la replicación, ¿no? La ADN polimerasa 1, 2, 3. Otras enzimas, por ejemplo, la llamada ARN polimerasa también, ¿no? Entonces, ese es el carioplasma. ¿Ya, chicos? Ese es el lugar donde se va a dar el llamado jugo nuclear, ¿correcto? Ese es nuestro llamado nucleoplasma. Ahí en el nucleoplasma es donde vamos a poder encontrar este cuerpito de acá. A ver, vamos a ir señalando. Ese cuerpito de aquí se llama, a ver, vamos a señalar el carioplasma, es lo que hemos puesto aquí de verdecito. Ahí mira, el carioplasma es lo de verdecito. Acá la carioteca es todo esto de aquí, ¿ya? Y ahora vamos a ver este cuerpito, esta bolita de acá, que se conoce con el nombre, a ver aquí, esto viene a ser el llamado nucleolo. El número 3 es el llamado nucleolo. Entonces, cuando uno se refiere al nucleolo,
El nucleolo, como hemos dicho aquí, está formado por ARN, está formado por proteínas. A ver, aquí vamos a acomodarlo bien. Ahí está. El nucleolo tiene una función importantísima con respecto a una organela. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuál era la función del llamado nucleolo? El nucleolo lo que va a hacer es permitir la formación de los llamados ribosomas, ¿correcto? Ahora, en el caso del nucleolo, en una célula pueden existir varios, ¿ah? Pueden haber, por aquí lo pongo, a ver, vamos a ponerle aquí la flechita, pueden haber, acá, pueden haber más de uno o dos nucleolos, pueden existir, ya pueden existir más de uno, ¿sí? Más de un nucleolo, ¿sí? Hay varios tipos de nucleolos. Ahora, los nucleolos, como dijimos, están formados por ARN y proteínas, y entonces vamos a poder decir así lo siguiente. Cuando uno se refiere a lo que es la parte del nucleolo, este nucleolo, vamos a poner por aquí, sintetiza, esto lo vamos a resaltar, sintetiza las subunidades ribosomales. Las subunidades ribosomales. Dicho de otra manera, lo que hace el nucleolo, su función importante es la de permitir la formación, forma los precursores ribosómicos. O sea, forma las unidades que se encargarán, ¿no? Lo que se encargarán de ensamblar a los ribosomas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos aquí con respecto a el llamado nucleolo. Es una estructura ahí granular, ¿no? Es una estructura granular que contiene también material genético, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de los llamados ribosomas, ¿no? Por eso se les relaciona mucho. Y la cuarta parte del núcleo, ¿ya? La cuarta parte del núcleo será la llamada cromatina, que aquí la vamos a señalar, ¿ya? En el del dibujito es todo esto que estamos viendo, de un color medio moradito. Número 4, esta viene a ser nuestra llamada cromatina. Ahí mira, esta es la cromatina. Entonces, esta cromatina, chicos, es el ADN más las proteínas llamadas histonas. Ahora, cuando uno quiere estudiar a la cromatina, hay que considerar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, lo primero, que cuando tú hablas de la cromatina, tienes que enfocarte en la unidad. Acá le voy a poner, mira. Cuando tú te refieres a la cromatina tiene una unidad estructural. Esta unidad estructural, ¿ya? Esta unidad estructural de la cromatina se conoce con el nombre de núcleo, el llamado nucleosoma. ¿Listo? Entonces vamos a graficar aquí cómo se podría ver el llamado nucleosoma, ¿ok? Lo que vemos de moradito, ¿ya? Lo de moradito ahí es la parte de la cromatina. Entonces le voy a poner ahí moradito. A ver, vamos a ponerle por aquí, de moradito ahí. Mira, esto viene a ser entonces mi cromatina. Pero le voy a hacer unas bolitas acá, ¿sí? Ahí, mira. Listo, le hago unas bolitas así. Estas bolitas que estamos viendo son las llamadas proteínas histonas. Pero esta histona en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí mira, a cada bolita le hago un puntito. En total hay 8 bolitas. Acá también mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, 4, 5, 6, 7, 8. A cada una le hago un puntito. ¿Qué cosas son esas bolitas, chicos? Estas bolitas hemos dicho que son las llamadas histonas, ¿sí? Entonces, cuando uno se refiere a una histona, la histona está conformada de la siguiente manera. En realidad no es una histona, es un octámero. Aquí
lo que nosotros podemos apreciar es el llamado, acá le pongo así, mira, esto es el octámero, ¿ya? Esto es el llamado octámero de histonas. Este octámero de histonas, ahí le pongo, mira, este octámero de histonas está conformada por las siguientes histonas. Mira, se les denomina histonas, aquí, H2A, H2B, la histona H3 y la histona H4. Esos son los octámeros de histonas que vamos a poder encontrar formando parte de nuestro octámero. ¿Listo? Ahora, profe, ¿cuál es el nucleosoma? El nucleosoma es esto, mira. El nucleosoma es este octámero, ya mira, este octámero con lo que le voy a hacer al octámero, ahí. Este octámero de histonas va a estar enredadito así, mira. 1, 2. Siempre el octámero de histonas recibe dos vueltas. Entonces acá le voy a poner así, mira. En este octámero de histonas, además, ¿qué cosa voy a poder encontrar? Voy a poder encontrar dos vueltas de ADN. A lo que me refiero es esto, que nuestro octámero de histonas, ¿sí? Nuestro octámero de histonas es como que esta bolita es nuestro octámero y el ADN siempre hace esto, mira. ¿Cuántas veces pasa? 2. 1 y 2. Se enrolla 2 veces. Ahí, mira, ¿sí? Se enrolla 2 veces. 1 y 2. Esas 2 vueltas de ADN que hace es equivalente a 146 pares, ¿sí? Mira, 146 pares de bases nitrogenadas. Ahí tenemos que recordar un poco lo que es ADN, ¿ya? 146 pares de bases nitrogenadas. Entonces, nuestro nucleosoma está formado de esta manera. 2 vueltas de ADN que equivale a 146 pares de bases nitrogenadas y nuestro octámero de histonas, ¿ya? Eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos a la llamada cromatina, ¿sí? Entonces esas vienen a ser pues las llamadas histonas. Recuerda, aquí en las histonas son proteínas básicas ricas en 2 aminoácidos, lisina y arginina, ¿ya? Eso es lo que tenemos hasta acá. Ahora, cuando uno se refiere a la cromatina, existen 2 tipos de cromatina. Acá la vamos a poner. Existe la cromatina, acá le voy a poner así, mira. De toda la cromatina yo he puesto 2 tipos, ¿sí? Ahí mira, una más gruesita que la otra. He puesto que hay, acá le vamos a poner de 2 colores, hay un 10% de lo que llamamos eucromatina, y habrá un 90% de lo que llamaremos heterocromatina. ¿Listo? Esto es lo que tenemos, heterocromatina. ¿Listo? Esos son nuestros 2 tipos de cromatina. Hay eucromatina y heterocromatina. Ahora, esa eucromatina, chicos, cuando tú le dices eucromatina, esta eucromatina, acá le voy a poner así, mira, se refiere a que tiene, ¿no? Acá mira, acá le pongo transcripcionalmente activa. Quiere decir que esta de aquí contiene ADN que se puede hacer ARN, transcripcionalmente activa. Tiene ADN que se puede formar ARN. En cambio, en la heterocromatina, ¿qué pasa con la heterocromatina? Esta heterocromatina es inactiva. Acá le voy a poner, esta es inactiva, mira. Es inactiva. ¿Ya? Esta será inactiva. Ahora, existen 2 tipos de heterocromatina. Hay una heterocromatina, a ver, vamos a ponerle aquí. Hay una heterocromatina que se le denomina heterocromatina constitutiva y hay una heterocromatina que se conoce con el nombre de facultativa. Acá le pongo, mira,
constitutiva, y hay otra que se llama facultativa. Ahora, quiero que me entiendas algo aquí. Cuando tú te refieres a la eucromatina, esta eucromatina, ¿por qué es transcripcionalmente activa? Porque está menos condensada. La heterocromatina tiene mayor condensación. Al estar condensada, entonces no puede trabajar para lo que es formación del ARN. Ahora, la constitutiva, esta de aquí, mira, de las dos, esta heterocromatina constitutiva condensada, es condensada. Esta es la que más condensación tiene, la constitutiva, es condensada. En cambio, la facultativa puede estar condensada. Esto va a depender del tipo de ser vivo. Hay seres vivos que presentarán la cromatina constitutiva y hay seres vivos que presentarán la heterocromatina facultativa menos condensadas. Algunos la pueden tener, otros no la pueden tener. ¿Ya, chicos? Ahora, algunos datitos que me olvidaba aquí, por ejemplo. Cuando tú te refieres al nucleosoma, ¿ya? Aquí en el caso del nucleosoma, este nucleosoma, aquí, fíjate, ojo con este dato que te voy a decir. Acá te he hablado de 4 histonas, mira. H2A, H2B, H3 y H4. Cada una por 2 forma parte de nuestro nucleosoma. Aquí recuerda que entre nucleosoma y nucleosoma existe un ADN, así se le llama, ADN espaciador. Ya se le llama ADN espaciador o linker, así se le denomina. Este es ADN que se encuentra entre los nucleosomas. Y aquí en este ADN espaciador o linker, aquí mira, escucha bien esto, aquí se halla la histona, ahí se va a poder hallar la histona H1. La histona H1 es una histona que no forma parte del nucleosoma y que se estudia dentro de los procesos evolutivos. Ya cuando hagamos y veamos la parte de evolución, se va a ver que la histona H1 se considera una histona muy importante dentro del llamado proceso de evolución. ¿Ya? Se considera como una especie de reloj biológico. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a la llamada histona H1. ¿Qué más? Cuando esta cromatina, ya para ir terminando, chicos, esta cromatina, mira, esta cromatina se condensa. Entonces yo tengo así mi cromatina, mira. Esta es mi cromatina. Cuando esta cromatina se condensa, aquí le voy a poner, mira, esta cromatina, acá, al condensarse, forma unos cuerpitos así, mira. Forma unos cuerpitos en forma de una aspita. Forma unos cuerpitos en forma de una X. Ahí, mira. ¿Ya? Estos cuerpitos en forma de X se conocen con el nombre de cromosomas. ¿Listo? Cuando la cromatina, aquí mira, esta es mi cromatina. Cuando la cromatina se condensa, forma los llamados cromosomas. Ahí mira, cuando la cromatina se condensa, forma estos cuerpitos llamados cromosomas. Ahí mira, estos son los cromosomas. Dicho de otra manera, la cromatina se condensa, forma cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Cromatina condensada. ¿Listo? Ahora, en un cromosoma hay una zona media, aquí, la vamos a poner con una bolita. Ahí mira, una bolita aquí de rojito. Esta bolita aquí en el medio del cromosoma se le conoce con el nombre, aquí mira, esta bolita se le conoce con el nombre de centrómero. Es una estrangulación, es una constricción. ¿Listo? Es una constricción. Y el cromosoma está formado por dos mitades.
hay dos mitades en un cromosoma, mira. Cada mitad de un cromosoma, por acá fíjate, uno. Y acá está la otra, mira, ¿ves? Una mitad, otra mitad. A cada mitad de cromosoma, aquí, a cada mitad de cromosoma se le va a denominar cromátide. Dicho de otra manera, un cromosoma está formado por dos cromátides, ¿sí? El centrómero mantiene unidas a las dos cromátides. Y según esto, según el centrómero, se pueden clasificar a los cromosomas. Ahora, recordar aquí, tenemos, en el caso humano, tenemos 46, o lo mismo decir, 23 pares de cromosomas. ¿Ya? 23 pares de cromosomas. Esa es nuestra cantidad. Y entonces esos 46 cromosomas o 23 pares los vamos a poder clasificar tomando en cuenta varios criterios. Un primer criterio, aquí, mira, es el criterio de el número de cromátides. Mira, según el número de cromátides, existen dos tipos de cromosomas. Van a haber cromosomas que serán así. A ver, mira. Cromosomas así, de una cromátide, o cromosomas que pueden ser así, de dos cromátides. Ahí, mira. ¿Listo? Ahí. Tenemos dos tipos de cromosomas. Este de aquí es un cromosoma llamado anafásico, porque tiene solamente una cromátide, anafásico, y este es un cromosoma llamado metafásico. Tienen dos tipos, ¿no? Dos tipos de cromosomas. ¿Por qué se les llama así? Porque se observa durante la metafase, este se observa durante la anafase. Ese es un criterio para poder hablar de la clasificación de los llamados cromosomas. Y el otro criterio, el que vamos a ver ahorita, es la posición. Mira, el otro es según la posición de esa constricción, según la posición de esa bolita que hemos puesto aquí de rojo, según la posición del centrómero. Entonces, según la posición del centrómero, ¿ya? Según la posición del centrómero, vamos a poder hallar 4 tipos de cromosomas. Mira, 4 tipos de cromosomas. Recuerda que la bolita de rojo es el centrómero, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí, mira, mi primer cromosoma. Ahí 1, ¿ya? Primer cromosoma. Tengo por acá mi segundo tipo de cromosoma. A ver aquí, 1. Por aquí pondré el segundo. ¿Ya? Aquí está mi segundo tipo de cromosoma. El tercer tipo de cromosoma y el cuarto tipo de cromosoma. Bueno, vamos a separarlos un poquito más para que alcancen. El primer tipo, por aquí voy a poner el segundo tipo, aquí, por aquí el tercer tipo y por aquí el cuarto tipo. ¿Ya? Y la bolita de rojo, recuerda, es mi centrómero. Esta es la constricción media que divide mis cromosomas. Entonces, según la posición del centrómero, existen 4 tipos de cromosoma. Mira. El primer cromosoma, la parte de arriba, si te das cuenta, mira, esta zona de aquí es igual a esta zona de aquí abajo. Miden lo mismo. La parte de arriba de un cromosoma la llamamos brazo P y la de abajo la llamamos Q. Brazo P, brazo Q. Brazo P, brazo Q y acá brazo Q. Si tú te das cuenta acá, si lo medimos, aquí el brazo P y Q son iguales. A esto se le llama cromosoma metacéntrico. Metacéntrico. Los brazos son iguales, ¿ya? Tenemos aquí un cromosoma de tipo metacéntrico. Acá mira. Cromosoma metacéntrico. El segundo tipo de cromosoma, el brazo P, es ligeramente más corto que el brazo Q. A este cromosoma se le llama submetacéntrico. ¿Ya?
A este se le llama submetacéntrico, segundo tipo de cromosoma. El brazo P es ligeramente más corto que el brazo Q. En el tercer tipo de cromosoma, el brazo P es mucho más corto que el brazo Q. Esto se llama cromosoma acrocéntrico. Tercer tipo de cromosoma. Y el cuarto tipo de cromosoma, mira, no hay acá. No hay brazo P. A este cromosoma le llamamos telocéntrico. ¿Listo? A este cromosoma lo llamamos telocéntrico. Y entonces, si hay un dato que debemos saber de aquí, es que este cromosoma telocéntrico, acá le voy a poner un asterisco, ¿esto qué significa? Que no se encuentra en el cariotipo humano. ¿Ya? No se encuentra en el cariotipo humano. Profe, ¿qué cosa es un cariotipo? El conjunto de cromosomas. Un cariotipo, acá recuerda, mira, la palabra cariotipo se refiere al conjunto de cromosomas. ¿Sí? Aquí le ponemos, mira, ya para cerrar, cariotipo es el conjunto de los cromosomas. Conjunto de los cromosomas, eso viene a ser nuestro cariotipo. Que en el caso humano, nuestro cariotipo está formado por ¿cuánto? Por 46 cromosomas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no olvidar esta última partecita. Recuerda, la cromatina cuando se condensa forma los cromosomas. Estos cromosomas están formados por mitades, una y dos, llamadas cromátides, unidas por un centrómero. Este centrómero es una constricción media. Tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Estos cromosomas se pueden estudiar según el número de cromátides. Si tiene una sola cromátide, cromosoma anafásico. Si tiene dos cromátides, metafásico, porque se ven en la metafase y en la anafase. Y según la posición del centrómero, metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico, recordando que el telocéntrico no se encuentra en los seres humanos, ¿correcto? Y bueno, con eso entonces estamos terminando lo que viene a ser pues la parte de citología número 2, y con eso también cerramos nuestra clase de hoy. Espero pues que se haya entendido. Ya nos vemos para desarrollar la práctica. Un fuerte abrazo, cuídense bastante, nos vemos, chao chao.